de nuestro Dios. Estas lecturas son las que el leccionario nos ha marcado para reflexión hoy, para su revisión, y hay muchas vertientes en las que podíamos reflexionar. Yo voy a mencionar 2 o 3 únicamente, y una de ellas es la hospitalidad, que es la cualidad o la virtud de acoger, de recibir, de atender a los huéspedes, visitantes, extranjeros, con amabilidad, con generosidad y con respeto. Entonces, es un arte de hacer sentir a los demás bienvenidos, cómodos y seguros. Y aquí tenemos el ejemplo en Génesis 18, muy vivo, muy claro, de Abraham. Abraham, el fundador de ese pueblo israelí, el llamado pueblo de Dios, que hoy sabemos cómo está la situación, pero aquí este hombre, Abraham, nos relata el Génesis que estaba sentado a la entrada de su tienda. Era un hombre forastero, caminante, porque estaba en tienda, no vivía en una gran casa, en un chalet, no, nos dice la palabra en su tienda. Y ciertamente era un hombre rico, que ya sabemos la historia. Pero estaba allí en la entrada de su tienda, en ese umbral donde lo privado y lo público se encuentran. Allí la teofanía, Dios irrumpe, no en el templo, no en el culto, sino en ese espacio cotidiano de un campamento nómada. Esa aparición se da de una manera ambigua. 3 personas, que interpretamos nosotros 3 ángeles, y sin embargo una sola presencia, el Dios. Allí hay entonces una tensión profunda, porque esa ambigüedad, como que Abraham la descifra y la controla. ¿Por qué? Se refiere a ellos en singular. Eso es interesantísimo, cómo Abraham percibe a Dios allí. Cuando él logra ver que vienen los visitantes, él inmediatamente y con su cuerpo dice, corre, se postra, suplica y sirve. Y allí su fe se manifiesta como una hospitalidad activa. Martín Lutero dijo, Abraham reconoce en los visitantes al Señor mismo. Y esta fe entonces verdadera se expresa en formas concretas de amor y de acogida. Y es así que entonces la hospitalidad no es una estrategia para obtener bendición. Él no sabía por qué lo visitaban o por qué se acercaron, pasaban, ¿no?, por ese camino donde él acampaba. Pero es la forma en que la piedad adopta cuando la divinidad se acerca. Esa actitud de Abraham, piadoso hombre, varón piadoso de Dios. Y ya hemos escuchado todo lo que envía a preparar a sus siervos, a su mujer, a sus criados. Y allí en medio del banquete, la promesa de Dios para Abraham, para su familia es reiterada. Sara tendrá un hijo, le dicen. No es una promesa nueva y precisamente por eso resulta más difícil de creer, porque la directamente afectada o no, Sara, se ríe, ¿no? Bekirba, en hebreo. Pero ese reírse es desde sus entrañas, con todo su ser. Entonces no es una risa ligera, sino posiblemente, dicen los biblistas, que era una carcajada atravesada por años de espera, por ese vientre vacío, por eso esperar como cada mes, años pasados, nada sucedía. Y entonces esta risa también contiene dolor, ironía y una forma silenciosa de resistencia. Allí
esa pregunta, entonces, al escuchar que Sara se ha reído, y allí los visitantes preguntan, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué responderíamos nosotros? No. Por la fe, en la fe decimos no, porque además en nuestro caminar hemos experimentado seguramente ese sí de Dios ante la imposibilidad humana. Y si no, pues nos tenemos que aferrar a esa declaración de los hijos de Dios. También Jesús mismo dijo, este hombre va a resucitar. Hay algo imposible, al que cree todo le es posible, le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro. Y efectivamente, a pesar de la incredulidad y de todo lo que Sara expresó con su risa, Dios visitó a Sara. Ahí entonces vemos el actuar de Dios y el cumplimiento en su tiempo, no según el reloj humano, no en nuestro cronos, sino en el kairos. En el tiempo de Dios, Dios cumplió su promesa. El texto aquí enfatiza algo decisivo. No dice, fijaos, no dice que Dios fue fiel a Abraham, sino dice, Dios fue fiel a Sara. Y eso es interesante leerlo desde una cultura patriarcal, que Dios toma en cuenta a las personas también para sus propósitos. Una mujer allí a la que Dios la ensalza, digamos, porque ya sabemos todo el peso de una mujer que hasta hace poco también se tenía, de una mujer estéril, la presión social, familiar, por lo que representaba un hijo, y más si era un hijo varón, a la tribu, a la mishpajá, como se decía en el Antiguo Testamento, a la familia patriarcal, instrumentos de guerra, pero también medios de supervivencia. Y Juan Calvino reconoció aquí una pedagogía divina. Dios cumple su tiempo, dijo, para enseñar a suspender juicios y a aprender a esperar paso a paso. Solo necesitamos confiar en aquel que nos desafía a hacerlo. Dios, una vez más, aquí, o con este episodio, nos indica que Él puede poner el mundo al revés. Mientras la humanidad suele buscar el poder en lo más fuerte, lo más grande, los poderes políticos, económicos, la divinidad elige actuar en la debilidad, en lo que parece que ya no funciona, en elegir el vientre de una mujer mayor y estéril para traer vida. Dios enseña así que su soberanía no sigue las reglas, incluso va más allá de nuestros procesos biológicos, y florece la vida cuando es así su voluntad en nuestra fragilidad humana. Por su gracia, Él actúa en nuestras debilidades. Y aquí también esa forma extraña del obrar de Dios nos revela esa fidelidad de Dios, como hemos cantado en el himno. Así, también en Romanos 5, lo que hemos leído, de que Cristo murió por quienes no tenían esperanza, por nosotros. Como también cantábamos, ¿qué sería de mí
si no me hubieras alcanzado. Sería como un ciervo que brama por agua, que clama, como un pájaro herido que se muere en el suelo. Así, hermanos, hermanas, puede ser que en nuestra vida esté atravesada por la espera de alguna situación, por un cambio, como Sara, como Abraham, que cuando finalmente Dios le da ese hijo deseado, nos dice el relato que Abraham ya tenía 100 años. Bueno, aquí los biblistas pueden opinar a veces que decían que el tiempo de israelí es la mitad de nuestros días ahora, pero bueno, en cualquier caso, el biblista afirma, la palabra afirma que ya era mayor de edad. Así que Dios, podemos afirmar que Dios se especializa en darnos vida, esperanza, justo cuando creemos que todo se ha terminado. Y el nombre de ese hijo, Isaac, en hebreo es risa, Yishak, esa risa, pero ahora no una risa a la manera de Sara, sino una risa capaz de Dios, de alegría extrema, que se muestra la fidelidad de Dios, capaz de convertir entonces nuestro cansancio y todo lo demás que se puede dar en la espera en un canto festivo, en un canto alegre, en un canto de triunfo. Y en Mateo 9, también el texto escuchado, nos habla de ese Jesús compasivo, entrañable, que es el mismo Dios que visitó a Sara, porque Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de ese Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por eso Jesús envió a sus cercanos a sanar, a levantar, a tocar, a liberar. Y entonces Dios mismo se nos muestra como ese Dios hospitalario, ese Dios que nos visita, ese Dios que nos entiende, ese Dios que nos cuida, ese Dios que está con el más débil. Dios, a la vez, que nos desafía, como ya hemos dicho, a creer, a esperar, también a nosotros, con nuestras debilidades, también nos desafía a compartir. Estamos llamados como iglesia a ser esa tienda abierta, una comunidad que espera, que ríe, que acompaña, que se atreve a creer que no hay nada demasiado imposible o no hay nada imposible para Dios. Hoy, bueno, yo pensaba un poco en nuestra Iglesia de Cristo, que este tema pues está bastante asumido y trabajado, ¿no? De acoger al distinto, al otro. Y bueno, pero no olvidarnos que frente a los discursos de odio a migrantes, a extranjeros, en Europa y en muchas otras partes del mundo, donde vemos que cada vez hay una tendencia más preocupante hacia la xenofobia, el racismo. Fijaos cómo la palabra desde Génesis nos recuerda cuál debe ser nuestra postura frente al que llega. Y podíamos, no sé, escribir un libro, y que lo han hecho respecto simplemente a este tema, basándonos en la palabra.
en el Evangelio una mujer, Lidia, dice el apóstol, nos suplico, si ustedes piensan en mí, en el Señor, que en mi fe, que es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y dice el apóstol, y nos obligó a aceptar. La acogida entonces así es parte vital y una característica del pueblo de Dios en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Quien camina hacia el que sale de su tierra, de su parentela, como mismo Abraham, o cualquiera que hoy día hemos salido, quien camina necesita de una tienda, de una casa y de una mesa para restaurar las fuerzas, dice un biblista, Alfredo. Necesita de una puerta abierta y amiga que lo acoja y lo abrigue. Solo así podrá continuar su caminata. En la apertura al otro y al extraño nos ayudan a descubrirnos, no solo al otro, sino también a mí mismo, a crecer. Romanos 16:23 también nos dice el apóstol, los saluda Gallo que me ha dado alojamiento y que presta también su casa para las reuniones de la iglesia. Y esto también lo sabemos. Históricamente, muchas casas han sido un instrumento de Dios para difusión de la buena nueva. Qué grandioso, ¿no? Pero también a veces el alojamiento puede tornarse peligroso. Pueden ser actitudes de riesgo, como lo sufrió Jasón, un hombre que fue amable, atento en Tesalónica y que después fue acusado e intervenida su casa porque no querían a los primeros varones de Dios que difundían el Evangelio. Y no le importó a Jasón comparecer y defender y proteger a sus visitantes. Y bueno, está ahí la invitación de la palabra a practicar la hospitalidad, como dice Romanos 12:13. No se olviden de la hospitalidad, también dice Hebreos 13:2. Y Jesús mismo dijo en las bendiciones que dará a los que dirá, venid a mi derecha, heredad del reino, porque fui forastero y me hospedaste. Dios mismo también se nos presenta como alguien que comparte a manera de, en la sabiduría, en el libro de Proverbios, y ya con esto voy a acabar, Proverbios 9:1-6, ese personaje principal, la sabiduría personificada también nos habla de ese Dios que se abre con verbos. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus animales, es decir, ofreció, mezcló su vino, lo puso sobre su mesa y envió a sus criadas. ¿A dónde las envió? Para convidar y venir y aprender y crecer. No los envió a los palacetes, no los envió a la nobleza. Dijo, ir a la ciudad, ir a las afueras y traer al que tenga hambre de sabiduría, de conocimiento. Y bueno, aquí dejo la reflexión, hermanos. Sigamos siendo hospitalarios, sigamos compartiendo también de ese Dios que se abre, ese Dios compasivo, y también, si hace falta, tomémoslos para nosotros mismos. Si esa es nuestra necesidad de Dios, de ser acogidos, recordemos que Él es un Dios de dádiva,
es un Dios compasivo, es un Dios de misericordia. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Amén.